Muy buenos días con todos. Hoy día quiero compartir un texto que se encuentra en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos del 12 al 27. Y dice así: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión, concupiscencia, dicen otras versiones, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Bien, el libro de Santiago es un libro que nos lleva hacia la religión práctica. Los versículos del 12 al 17 tratan sobre las tentaciones, su fuente, las consecuencias de caer, Dios como fuente de bendición y búsqueda de la verdad y a la vez la práctica de su palabra. Nos vamos a centrar en el versículo 12, que dice literalmente: bienaventurado el hombre que bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a poco analizar esto, ¿no? ¿Qué cosa significa bienaventurado? Bienaventurado significa feliz, dichoso, digno de ser feliz, digno de tener felicidad. El antónimo de bienaventurado es desdichado, ¿no? Lo que significa que es una persona infeliz, que es desafortunado eh, y que no es digno de felicidad, o sea, vendría a ser es indigno de felicidad. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser dignos de felicidad delante de Dios o queremos ser indignos de felicidad delante de Él? ¿No? Cuando en la siguiente parte, primero es una bienaventuranza, ¿no? Dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. No significa de que toda la vida vamos a estar soportando tentaciones, ¿no? Dios nos dice de que vamos a tener dificultades, pruebas, pero que vamos a vencerlas. Y no va a ser todos los días, ¿no? No vamos a vivir una vida de esa naturaleza. Y cuando dice soporta la tentación, es un estado temporal en el cual nosotros tenemos que soportar esta prueba que se está viniendo, ¿no? Porque la siguiente parte dice: porque cuando haya resistido la prueba, o sea, cuando haya pasado, ¿no? Cuando haya pasado aprobatoriamente esa prueba, ¿no? Eso es lo que nos está dando a entender. Dice que recibirá la corona de vida. ¿Qué significa eso? De que nosotros tenemos la opción de en esa prueba o caer o mantenernos fuertes. Pero ¿cuál es la forma de mantenerse fuerte? La palabra dice que nos vendrá
tentación, pero nos vendrá pruebas, pero juntamente con esas pruebas Dios nos mostrará la salida. ¿Y cuál es la salida? La salida siempre es en Cristo, ¿no? Dice el Señor Jesús mismo, dice que se llegue a Él los que están cargados y trabajados, que Él llevará la carga. Entonces, si nosotros estamos pasando por una prueba que sea una carga, lo que tenemos que hacer es despojarnos de eso y trasladarlo a Él. Porque para Dios solamente hay soluciones, no hay problemas, ¿no? Dios no tiene cosa que no pueda solucionar. Entonces tenemos que tener esa fe, esa confianza, depositarlo en Él para que Él haga lo que tiene que hacer, pero teniendo fe. No de esa manera que a veces se dice, Señor, te encargo, te doy esta carga, pero luego dicen, no, por si acaso voy a hacer esto, ¿no? Esperamos y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y eso es justamente tener fe en esa promesa. Ahora, retrocediendo un poco cuando nos habla de la concupiscencia, ¿qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia es un deseo exagerado por algo que no es del agrado de Dios. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un deseo exagerado por cualquier cosa que no sabemos que no es del agrado de Dios, y no voy a hacer mención de repente a tal o cual cosa, porque cada uno de nosotros somos conscientes de qué es bueno y qué es malo, no solamente para nosotros mismos como persona, sino también para la sociedad, ¿ya? Para el ámbito familiar, para el ámbito en el cual vivimos, nuestros amigos, familiares, etc. Sabemos que es lo que está bien, sabemos que es lo que está mal. Tenemos esa conciencia que Dios nos ha dado. Por lo tanto, sabemos qué cosa es lo que puede agradar a Dios y qué cosa es lo que no puede agradar a Dios. Concupiscencia es dejar de que ese pensamiento desagradable delante de Dios madure, se conciba, y como resultado de eso viene el pecado. Y el pecado lleva a muerte. Estoy hablando de muerte espiritual. Bien. En otras partes dice el sinónimo de concupiscencia es de incontinencia, liviandad. O sea, si tenemos concupiscencia, que a veces no se entiende, este término no es muy usual, pero sí entendemos lo que es incontinencia y lo que es liviandad. Bien, desde el punto de vista de Dios, ¿ya? No de la ley, porque la ley a veces, la ley humana permite ciertas cosas, pero que a Dios no le agrada. Por ejemplo, a Dios no le agrada la mentira, pero a nadie le acusan por una mentira, ¿no? Salvo que lo haga pues de forma pública y ataque a alguien, y ya entonces se convierte en un delito. Pero a nadie, por ejemplo, le van a acusar por fumar. Pero el fumar hace daño al cuerpo. Y eso lo puede saber cualquiera. Habrán visto en algunos amigos que son muy asiduos a eso. O las drogas, inclusive algunas ahí están permitidas, como la marihuana, ¿no? Pero igual, hace daño. Entonces, delante de los hombres no hay ley que lo condene, pero delante de Dios es desagradable. Bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en cuanto a lo que es la concupiscencia. Ahora, este proceso, miren, nosotros queremos ser bienaventurados, pero para eso dice que debemos de soportar, o sea, pasar la prueba de la tentación. ¿Qué sucede si pasamos? Tenemos una corona de vida. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que esto es una promesa. ¿Pero a quiénes? A los que le aman. ¿Y cuál es la forma de amar a Dios? Si nosotros queremos demostrar amor, por ejemplo, a nuestros padres, hijos, hermanos, le damos un abrazo, le damos un beso, le llevamos un regalo, le invitamos a algo, no sé, hay muchas formas de poder hacerlo. Pero con Dios no podemos hacer eso. En el Evangelio de Juan, Jesús enseña que la única forma de amar a Dios es obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Esa es la forma en la cual nosotros podemos demostrar que amamos a Dios, obedeciendo su palabra. Dice, el que me ama, obedece mi palabra. Dicho de otra manera, el que no me ama, no obedece mi palabra. Bien, entonces, tomemos este versículo 12 del libro de Santiago y, como les decía al inicio, escojamos entre ser bienaventurados o no serlo. Es una decisión que Dios deja en nuestro libre albedrío para cada uno de nosotros poder tomarla.
Dios les bendiga, que tengan un excelente día y nuestras publicaciones van a ir saliendo los días lunes, miércoles y viernes. Les invito a escucharlo y a compartirlo. Dios les bendiga.